Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos los amigos televidentes. En esta situación que estamos, no solo en Venezuela, en el mundo, con la famosa y bendita pandemia del coronavirus. Y hoy voy a conversar precisamente sobre eso con el doctor Enrique López Loyo. Él es presidente de la Academia Nacional de Medicina. Buenos días, doctor, ¿cómo están? Buenos días, gracias por la invitación. ¿Usted tuvo coronavirus también? Sí, señor. ¿Sí? Mi esposa y yo tuvimos la patología, no estamos vacunados todavía. Ah, caramba. Pero el curso clínico fue bastante... Pero usted no contagia, ¿no? No, ahorita no, ya estamos en fase ya de remisión y con controles inmunológicos adecuados. Ya. ¿Y qué tal es eso? Bueno, es muy fuerte. Desde el punto de vista de la sintomatología, la sensación de la sintomatología es fuerte. Es una virosis muy severa desde el punto de vista sintomático. Es una sensación terrible, por ejemplo, en términos populares, es decir, como que es tener todo el día una especie de saco de cemento en el tórax, algo así, o en la parte posterior de tórax. Afortunadamente no cursamos con una patología complicada y nos mantuvimos en mucho reposo, y todavía en el post-COVID tenemos que tener un cuidado extremo en cuanto a no abusar de la actividad física. ¿Y eso vino por contagio? Posiblemente, claro, en la comunidad, en las áreas de trabajo. Yo soy un médico activo todavía y aquí resalto la importancia de que se cumpla la vacunación al personal sanitario. Yo soy un ejemplo, siendo la cabeza visible de una institución de 117 años que ha trabajado por la salud de los venezolanos, que tiene 40 individuos en número, 50 miembros correspondientes que le han rendido frutos a Venezuela. Todavía no hemos sido incluidos en un plan de vacunación. Con las prioridades entendemos que están en los centros hospitalarios donde existe el curso de esta patología. Sin embargo, todos los médicos necesitamos tener en funciones de actividad la protección de vacuna. Alguien que haya tenido COVID, ¿hasta cuándo él puede contagiar a los demás? Bueno, el contagio tiene que ver con una posibilidad después de terminar la sintomatología. Se esperan entre 10 y 15 días para, en cuanto a que inicia la sintomatología, ya comienza una fase de activación de anticuerpos y allí decae la posibilidad de contagio. O sea que usted en este momento no contagia a nadie. No, en este momento no. Además ya me hice la prueba, en este caso, de antígenos que definen la actividad de la patología en el organismo. ¿En qué consiste esa prueba? Consiste en la medición y la cuantificación si hay partículas virales activas aún. Igualmente, si se hace una cuantificación de anticuerpos, se definen los anticuerpos ya de protección, inmunoglobulina G, y la presencia de inmunoglobulinas M es la que establece que hay actividad de la patología, que está activa y la posibilidad de infecciones está presente. En nuestro caso, estamos ya en la fase de inmunoglobulina G y se estima, ya una reciente publicación, que la inmunidad natural adquirida a partir de la infección tiene una consistencia entre 6 y 8 meses de duración. En el caso suyo, ¿usted está inmune? En este caso tengo una inmunidad a la cepa la cual recibí la infección. ¿Y hay otra cepa podría que ser, dramáticamente puede afectarlo? Claro, podría haber una reinfección. Ah. Por lo tanto, la estrategia de vacunación es fundamental. Puede haber una nueva reinfección con una cepa con una mínima variante, ya puede ser infectante. Claro, en la primera fase de protección inmunológica es muy poco posible que haya un curso agresivo de la patología. Sin embargo, si son cepas que no tienen nada que ver con la cepa original de infección, podríamos pensar que podría haber una complicación severa. Y cuando existe una reinfección, la probabilidad es mayor de severidad, inclusive de mortalidad de los pacientes. Por eso la estrategia de vacunación es fundamental. Es una estrategia internacional para determinar un freno de la pandemia, establecer que la velocidad de infección caiga y de esta misma manera la velocidad de infección y la aparición de nuevas cepas agresivas es directamente proporcional. En la medida que la vacunación sea capaz de frenar la evolución de las infecciones, de esta misma forma habrá una desaparición de la probabilidad de cepas y así se libera el mundo de la pandemia. Por eso la estrategia de vacunación tiene que ser, tanto en los continentes como en los subcontinentes, envolvente, única, diseminada, difusa, puesto que aquellos países que logran alcanzar una vacunación con protección de su población, aquellos que no lo hacen van a servir como de recirculadores de la patología.
Ahora, esa cepa que tenemos aquí, ¿cuál es? ¿La china, la brasileña, la rusa? Bueno, aquí tenemos una mezcla de cepas que están en el contexto de la variabilidad de las originales y últimamente hubo una irrupción de cepas del norte de Brasil, las llamadas P.1 y variante P.2, simplemente que le han adicionado una posibilidad de aumentar la velocidad de la patología y por lo tanto el problema de esto es que aumentar la velocidad es aumentar el número de infectados y la probabilidad de mayor mortalidad e infecciones graves. Y eso lleva a una saturación de los centros sanitarios. Es decir, la idea es que se pueda ir controlando esta patología en el cual unos pacientes salgan y otros puedan entrar al sistema sanitario. Pero lo que ha ocurrido con este pico en Venezuela es que hay una saturación de servicios sanitarios asociados al aumento de la velocidad. Y identificamos que hay un pico epidemiológico importante que todavía continúa. Tú eres médico, tú debes saber cómo están los hospitales públicos y privados en este momento. Bueno, no hay variación en cuanto a la dotación del inicio de la pandemia. Nosotros hemos dicho que al inicio de la pandemia el sistema sanitario vivía una especie de tormenta perfecta y el país en el cual había, como ya sabíamos, un problema de base de insumos, había un problema de probabilidad de atención en unidades de terapia intensiva. De manera oficial había muy poca cantidad de camas para este mecanismo y no ha variado mucho. Sin embargo, el Ejecutivo ha hecho un esfuerzo importante. Me lo vas a explicar en la próxima parte. Bueno, adelante, doctor Loyo. Usted estaba hablando de... Sí, hablábamos de los esfuerzos que se han hecho para tratar de aumentar la sustentación en cuanto a la capacidad de atención del sistema público de salud. Allí hemos observado con una acción loable la posibilidad de habilitar más centros de atención, habilitar más áreas de atención en terapia intensiva, oxígeno, etcétera, pero aún todavía falta todavía una atención mayor en cuanto al número de pacientes, sobre todo ahora que hemos vivido esta irrupción importante del pico de las infecciones. En el área privada ha habido una ayuda significativa para esa atención de pacientes, pero en los meses precedentes, sobre todo hace un mes aproximadamente, habían colas para ingresar a los centros privados y los centros públicos. Hemos hecho siempre un llamado responsable para que exista una contraprestación de servicios, tanto públicos como privados, que aseguren la atención de nuestros pacientes. ¿Ustedes tienen una estimación de cuánto puede ser en este momento la población enferma y la que ha fallecido? No existe una cifra precisa. Solo tenemos algunas opiniones de organismos internacionales estadísticos en el área sanitaria que nos dicen que la verdadera progresión de la patología en el país, tanto de casos que se presentan diariamente como de mortalidad, debería ser multiplicada por un factor de 8. En el caso venezolano, debería ser, de acuerdo a la cifra oficial, multiplicada por 8 o por 10. Entendemos que hay un grave problema de circulación de pruebas diagnósticas. Esto limita mucho. Nosotros hemos observado, porque la caracterización de una pandemia, en este caso de cualquier infección, tiene que ver con la certificación de las pruebas, que estén allí. Entonces, la información oficial está basada en el número de pruebas procesadas y que resultan positivas para establecer el caso como confiable. Y la distribución de estas pruebas ha sido muy difícil. Hemos entendido que están entre 2.500 y 3.000 pruebas diarias en una información independiente que hemos obtenido. En su momento, países como Chile y Colombia tenían diariamente la posibilidad de ejecutar entre 30.000 y 50.000 pruebas. Esto incide fundamentalmente en esa posibilidad de caracterizar realmente la patología. Y vemos cómo personas que todo el mundo sabe que tenían COVID, inclusive que estaban en áreas de COVID, pero que no tuvieron una prueba de certificación, sus actas de defunción no reflejan esta patología. Por lo tanto, ese es un registro que puede ocurrir en países, sobre todo mientras más distantes sean las poblaciones, como la India, como China, donde es más difícil llevar el pulso de esto, y en nuestro país
con la grave situación igualmente del transporte, la poca capacidad de traslado de muestras, esto ha generado un subregistro que nosotros hemos considerado importante y respetuosamente hacemos, digamos, creemos en la cifra oficial, pero consideramos que ese subregistro está latente. Sí. Una persona que te estoy yendo ahorita, diga, ¿cómo yo me protejo? ¿Qué le dirías tú como médico? Bueno, fundamentalmente si no hay vacunas, la protección está basada continuar con el tapabocas, con el distanciamiento social, con el lavado de manos, con evitar las reuniones sociales en sitios cerrados. Si va a haber una reunión, tiene que ser con número limitado de personas, con gente conocida dentro del contexto familiar. Esos son elementos básicos que se han establecido en la estrategia internacional del control de la COVID-19. Cuando la gente va, por ejemplo, a un mercado, a un supermercado, que hay mucha gente. Bueno, allí hay muchos clientes. Además de doble tapabocas, Ajá. al menos de este que estamos usando, que es de incidencia quirúrgica, se debería usar una mascarilla de protección, puesto que también, ahora que se ha establecido que aerosoles que son producidos son los que llevan finalmente, ya está bien establecido el virus, este puede entrar por el resto de las mucosas, incluyendo la mucosa oftálmica. Y cuando hay en un componente de un espacio una alta concentración viral, pues las probabilidades están allí. Y de hecho la manipulación de estos medios de control es una fase importante de protección, que la persona no debe inmediatamente después de llegar a la casa o estando en la calle, tocar la parte externa del tapabocas y luego tocarse la cara o las mucosas o la boca o la nariz, puesto que allí está haciendo una inducción directa de la infección. ¿Qué debe hacer? Tiene que mantener, al llegar a casa inmediatamente, quitarse el tapabocas sin tocar el área externa, tratar de colocarle alguna infusión de alcohol y luego lavarse las manos inmediatamente, lavarse la cara y si es posible bañarse si tiene recurso hídrico en la casa. Si le llegó el agua. Si tiene agua, claro. ¿Por qué eso? Porque significa que hay un barrido de las probables partículas que están alrededor o los virus que están alrededor de superficies. Aunque la incidencia ha sido menor y solamente se cataloga como muy importante la difusión de estos aerosoles en espacios cerrados, pues es importante que las superficies también sean periódicamente desinfectadas. ¿Cuál es el consejo, por ejemplo, para una ama de casa que tiene que ir a un supermercado todos los días? Bueno, la ama de O casa, una vez a la semana. si quiere ser un cuidado extremo, colocarse guantes, además de doble tapabocas, la mascarilla y evitar el contacto cercano con personas que están en el supermercado, hacer acotación de que se debe cumplir la norma de distanciamiento y fundamentalmente tener un cuidado igualmente de que los niños que están en casa y pueden salir a actividades lúdicas sean también, no sean portadores de la patología, puesto que más del 85% de la población infantil puede cursar asintomática, se puede convertir como una especie de misil de transmisión dentro de la familia. En los niños es más peligroso que en los adultos, los niños transmiten más que los adultos. Pueden transmitir porque ellos tienen una fase asintomática importante, la mayoría de ellos. Sin embargo, la velocidad de infecciones en ellos es menor. Y allí, por ejemplo, tiene mucho que ver las proyecciones que se están buscando para lograr la reapertura de la escolaridad, que hemos en estos días tratado, por ejemplo, con la Federación Venezolana de Maestros. Vemos cómo se ha establecido un convenio de alimentación escolar que va a cubrir a la población, en este caso de preescolar, alrededor de 185,000 niños en toda la República. Entonces, para poder ejecutar esto tendría que tener las escuelas abiertas. Ahí se necesitan varias estrategias. Primero, vacunar a los docentes. Ellos también tienen una grave situación social con un sueldo insuficiente. Debería cubrir al menos dignamente la actividad del docente y además, luego de vacunación y una posibilidad de ayudar desde el punto de vista económico a nuestros maestros, establecer un programa de infraestructura escolar donde al menos haya agua, en este caso en los centros de educación, para que la gente pueda cumplir con la norma sanitaria. Entonces, es una cuestión muy importante que son estrategias que debe cumplir el Estado en simultáneo a todo lo demás, porque también nos preocupa que solamente estamos atendiendo la pandemia. Tenemos endemias rurales, tenemos una grave situación de progresión, por ejemplo, de la malaria al sur del país por la importante actividad minera. Tenemos que cumplir el programa ampliado de vacunaciones de las otras cosas que convencionalmente se deben usar, sobre todo en menores de 5 años, que es la población susceptible. Y vemos que no han llegado las vacunas tampoco convencionales al país para cubrir esa necesidad. La cobertura de esas vacunas está todavía comprometida.
necesitamos cubrirla en un ideal que sobrepase el 95%, y el último registro que tenemos se acercaba apenas al 56% de la población infantil susceptible. Por lo tanto, no debemos descuidar los programas básicos de vacunación solamente atendiendo la espera de la vacuna contra la COVID. No debemos descuidar los programas de las endemias rurales en Venezuela que están diezmando nuestra población, y en el sur, sobre todo, nuestra población indígena. Pero tengo entendido que la vacuna llegó a Venezuela y la están aplicando. Se está aplicando en una fase muy lenta. El señor ministro hace una semana estableció en declaración pública que tenían disponibles ya 1.430.000 dosis, que incluyen unas dosis inicialmente 500.000 de Sinopharm de China en donación, luego trajeron 50.000 más de este mismo laboratorio, y el resto de la Federación Rusa, del Instituto Gamaleya de Moscú, que completaron esas 1.350.000 dosis, pero cuando 430.000. Pero cuando usted suma esto, y son dosis de 2 aplicaciones, estamos que la cobertura de vacunación apenas no llega ni al 1% del requerimiento. ¿En este momento? En este momento. ¿En Venezuela? Sí. Vamos a un receso, regresamos. Bueno, una persona que está oyendo al doctor Loyo en este momento, no se haya vacunado, se sienta amenazada, ¿a dónde tiene que acudir si quiere ponerse la vacuna? Pues estaba oyendo una señora de un barrio y dice, hemos dado de hospital en hospital y nadie nos acepta porque no nos quieren poner la vacuna. ¿Eso qué? Bueno, ¿Qué está pasando ahí? Eso tiene que responder la autoridad sanitaria venezolana. Nosotros como institución del Estado también hemos solicitado información, formamos parte de la Mesa Técnica Nacional de Vacunación. Existe un programa base que nosotros lo hemos reservado aún, todavía no está listo, se necesitan adecuaciones técnicas, pero allí están especificados 3 niveles de prioridades. En el primero, que es el más fundamental, estaría el componente sanitario y librar a algunos adultos mayores de 60 años con comorbilidades, cuyo curso agresivo de la patología ya está establecido. Y luego vendrían componentes educativos, vendrían componentes mayores un poco menores de 60 años, y luego la población general, dejando atrás los jóvenes. Por encima de 18 años es el Programa Nacional de Vacunación para Venezuela en este momento. Ya países como México han incluido ya en su lista de vacunaciones a los niños y a los adolescentes. Pero en Venezuela eso responde a una programación que tiene el Ministerio de Salud. Hemos visto cómo hay saltos en cuanto a las prioridades. Ayer se denunciaba que, por ejemplo, en el estado Zulia, solo el 38% de los médicos que estaban en área COVID estaban cubiertos con la vacuna. Entonces hay que ahondar en eso, hacemos un llamado responsable a las autoridades sanitarias para que se cumpla y termine de cumplir esta vacunación para el personal sanitario. Las enfermeras también denunciaban que hay un aumento significativo de muertes en su grupo. Tiene también mucho que ver que las enfermeras tienen una condición de salario muy baja, una situación social terrible también, tienen que saltar de un trabajo público a un trabajo privado e inclusive saltan a ver pacientes en las casas, que es una cuestión lógica de acuerdo a sus necesidades para poder ganar su sustento y mantener a su familia. Eso ha incidido de forma importante en el aumento de casos en el componente de enfermería. Después que te dé a ti la enfermedad, ¿tú puedes curarte con medicina? ¿O puedes prevenirla con medicina? Bueno, no existe ningún medicamento preventivo, no existe. Por eso hemos criticado mucho que se hayan sacado DR10, gotas milagrosas, ozono, porque la propia Organización Mundial de la Salud ha dicho que no está consustanciado con la realidad, el hecho de que existe una prevención directa con medicamentos para esto. El COVID es una enfermedad multifactorial, multiorgánica, y cuya respuesta depende de la respuesta individual de cada paciente. Es una respuesta íntima, una relación íntima entre el virus y cada paciente y su capacidad inmunológica de enfrentarlo. Y por lo tanto el tratamiento tiene unas variantes que son individualizadas. Entonces hay unas consejas en el cual la gente va y compra una caja antivirus, eso es falso, y que además tiene antibióticos de entrada que no se deben usar. Los antibióticos no son antivirales, solamente ¿Ningún tipo de antibiótico? Ningún tipo hasta de entrada como preventivo.
y en la fase inicial solo se tiene que certificar el equipo médico que hay una infección bacteriana asociada en progresión y allí sí está indicado. Pero los medicamentos son individualizados y ese tratamiento debe ser conducido por un equipo responsable y no puede ser llevada por automedicación ningún tipo de infección por SARS-CoV-2. Una persona, como te decía, sana, ¿qué debe hacer? ¿No debe vacunarse? ¿No debe, no? Fundamental. ¿Debe quedarse en casa? ¿Qué tiene que hacer? Prevenirse. ¿Cuáles serían las medidas preventivas? Sí. Si no es necesario salir, tiene que quedarse en casa, tratar de evolucionar de otra manera, leer, hacer cursos electrónicos, mantener escolaridad electrónica. Si tiene que salir, tiene que ser una sola persona, preferiblemente, no es que tenga que ir toda la familia para comprar algo de alimentos. Tiene que ser una persona comisionada con las medidas sanitarias que ya he nombrado en el anterior corte, en los cuales deben ser cumplidas adecuadamente. Y esa gente que sale, una persona o dos, que van al mercado, que van a las carnicerías, que van a otros tipos de establecimientos, porque tienen que comprar ropa, ¿qué tienen que hacer? Es una práctica irregular, ahorita no es tiempo de ir a ver vidrieras, no es tiempo de hacer visitas de ese tipo sociales. Es tiempo de comer. Sí, bueno, por comer sí, tiene que ir una persona y lo ideal es que en el hogar sea una sola persona comisionada. No es que se lleve a los niños pequeños también, porque van a ser un factor de transmisión al propio hogar. En la casa dejaste a los tíos de mayor edad, a los abuelos, a los propios padres que tienen alguna comorbilidad y eso incide negativamente en la infección dentro de la familia. Hemos visto dolorosamente cómo familias casi completas han fallecido por esta infección. ¿Aquí en Venezuela? Aquí en Venezuela. ¿Hay mucha muerte aquí? Hay muchas muertes, las muertes que están oficializadas están allí, pero hemos hablado de que puede ocurrir un subregistro porque muchas no se atreven ni siquiera a acercarse a un centro sanitario y muchas que podrían llegar al centro sanitario no tienen inclusive los recursos para pagarse las terapias, porque no en todos los hospitales las terapias son gratuitas. La persona tiene que buscar terapias monoclonales que se usan para esto a costos altísimos. ¿Qué llaman terapias monoclonales para el lenguaje de la gente? Por ejemplo, ha habido unas terapias que se han colocado que son específicas de anticuerpos para activación. Hay una terapia de un anticuerpo monoclonal asociado a infección pulmonar que mejora el estado del paciente y que se distribuye en todos los centros privados de distribución de medicamentos. La gente tiene que sacar entre 100 y $300 para adquirirlo. Igualmente hay un mercado secundario de oxigenoterapia, el cual está abundando en toda la República, con precios elevadísimos. Entonces, esto produce un daño irreparable en la economía familiar. Por ello, la capacidad del Estado se ha rebasado y es importante que se siga explorando la posibilidad de abrir otros espacios de atención sanitaria. ¿Pero quién vende esa medicina? ¿La vende una farmacia? ¿La vende un agente? ¿La venden en el mercado negro? ¿Cómo es eso? Existen varias vertientes de venta. Están en farmacias autorizadas, pero también hay mercado negro de este tipo de terapias. Inclusive se han localizado estafas con estas terapias que utilizan el vial donde viene, le colocan solución fisiológica y lo tratan de vender. Esto ha ocurrido. Agua. Por supuesto. Entonces hay gente que se ve engañada en esto y si tiene necesidad de buscar, tiene que ir a áreas autorizadas de distribución de medicamentos. Eso lo sabes tú, pero ¿cómo lo sabe una persona que vive en un barrio? Como te dije antes, a lo mejor hay un tipo que ha puesto una farmacia ambulante para poner medicina que no es medicina. Claro. ¿Cómo llegar a eso? Es muy difícil. ¿Cómo evitarlo? Primero hacer educación sanitaria. El problema es que usted le están vendiendo un medicamento en una cadena de farmacias que cuesta $150, $200, y alguien en la calle le dice, yo lo tengo a $20 y sale corriendo. Él en su desesperación por su miseria, lamentablemente es así. Tiene que haber un gradiente también desde el punto de vista financiero para que la gente decida. Entonces la gente se deja llevar por lo más económico y resulta que allí está la trampa muy probable. En Venezuela concretamente, ¿están vendiéndola de $150 y $200 esos tratamientos, eso? Sí, están vendiendo unos tratamientos que van entre 90 y hasta rangos de $300 para estos medicamentos. ¿Y quién tiene tantos dólares para comprar eso? Bueno, tendremos que preguntar, pero muchas familias empeñan, venden su vehículo y hacen cualquier sacrificio para poder mantener vivo a su familiar. Caramba, la situación no es fácil, ¿no? Es la realidad. Venezuela vive una realidad extraordinaria. Por eso hemos desde la academia solicitado
en conocimiento de que los Estados Unidos, por ejemplo, van a hacer una donación importante de vacunas. Hemos solicitado al señor embajador de Venezuela, que tiene sede en Bogotá, al señor James Story, para que nos ayude con la donación, y la respuesta ha sido que lo pueden canalizar a través de la mesa técnica. Y lo hemos hecho nosotros como organismo independiente, puesto que la diatriba política retrasa este tipo de discusiones. ¿Y la vacuna china, la Sinopharm? Ha funcionado adecuadamente, solo que hay una diferencia. ¿La hay en Venezuela? Sí, la hay, la están distribuyendo y se está colocando porque se considera no ¿Gratis? Sí, se está distribuyendo gratis. Se ¿Dónde? considera que no es el Ministerio del Poder Popular para la Salud. La diferencia entre la ¿Ustedes Sputnik como V- médicos tienen acceso a esa vacuna? No, no tenemos acceso directo, solamente en los programas de distribución del Ministerio de Salud. Ajá. Ahora, la diferencia entre la Sputnik V y la Sinopharm en este caso es que la Sinopharm se está usando en menores de 60 años, porque su indicación establece que la protección en mayores de 60 años es muy baja, a diferencia del Sputnik V, que puede ser utilizada en todos los espectros de edad. La rusa. Exactamente. ¿Y la americana, la moderna, esa? Bueno, cuando llegue, pero tiene un costo muy elevado, está por el orden de los $25, la rusa por el orden de los $10, igual que la Sinopharm, aunque la Sinopharm ha sido donada. Pero la esperanza es que llegue, por ejemplo, por COVAX, la formulación de Johnson & Johnson, que tiene 3 características que le favorecen. Primero, que es una sola dosis. Ajá. Segundo, que se puede utilizar en una refrigeración de nevera entre 2 y 8 grados, o sea que es de fácil distribución para la cadena de frío. Y tercero, el costo. Está por el orden de los $3.5. ¿Esa está aquí? Es la que tratan de buscar a través del mecanismo COVAX. Nosotros apoyamos esa posibilidad porque es una buena formulación. ¿Cuál es ese mecanismo COVAX? El mecanismo COVAX es un mecanismo que se crea por múltiples países, desarrolladores, financieros, hacia el mes de agosto del año pasado, que incluía la posibilidad de que los países con menos recursos se distribuyesen a un precio adecuado alrededor del 20% de sus requerimientos de vacunas. Esto se ha cumplido muy parcialmente en el mundo. Venezuela ha tratado de acceder. Primero vimos una gestión de la Asamblea Nacional 2015, liberando fondos del Banco del Tesoro de los Estados Unidos, la OFAC, y luego el gobierno, viendo que había esta situación política, buscó, digamos, comprarla directamente a la Organización Mundial de la Salud, y es la contratación que tenemos prevista. Eso va a incluir alrededor de 11.4 millones de dosis, que va a cubrir a 5.7 millones de venezolanos. Esperamos que llegue, pero esa entrega va a ser muy lenta. Ahorita hay un problema grave entre el gradiente de oferta y demanda. Se necesitan muchas vacunas en el mundo y hay poca producción. Por lo tanto, por eso estamos explorando las donaciones de países que tienen grandes cantidades depositadas de vacunas que superan sus necesidades propias. ¿Aquí hay medidas para evitar que entren enfermos Bueno, del exterior? No hay medidas. Recuerde que los agentes biológicos entran como las olas del mar. Cuando usted va en el mar, está navegando, usted no sabe dónde comienza y termina. No hay manera de que te detecte en un aeropuerto cuando tú puedes contaminar. Por eso es que se ha instaurado que 48 horas antes, a nivel internacional, de que asuma un vuelo, tiene que hacerse la prueba de COVID. Para eso, para evitar que haya la circulación. Se supone que el que llegue aquí ya está con la prueba hecha. Sí, señor, y el que sale también. Ajá. Ese es un mecanismo internacional de control. Es como la nueva visa, tal cual. La visa, que llaman la visa Sputnik, Sí. Bueno, en este caso la visa de coronavirus. de coronavirus. Sí, estar libre de coronavirus es una garantía de poder entrar a cualquier país en este momento. Y eso te lo da. En este caso, aquí tenemos un mecanismo que el Instituto Nacional de Higiene hace la prueba gratuita a los viajeros, que hacen un formato a través de Internet, colocan sus datos, llevan una planilla y ya 24 horas antes de salir tienen sus resultados. ¿Qué sabes tú de esto que dice Dinorah Figuera? Denuncia mercado negro de vacunas en el hospital militar. Estamos cobrando 600 por ambas dosis. Bueno, no podemos hacer juicio de valor. Eso lo dice Dinorah Figuera. Sí, lo dice la diputada Figuera de 2015. Y sí ha habido denuncias y en una reunión de la mesa técnica, el propio señor ministro de Salud estableció que ellos habían detectado 2 grupos de distribución irregular de vacunas. La mala noticia es que esas vacunas que estaban vendiendo entre 100 y $400 en centros hospitalarios no tenían la cobertura de la cadena de frío. Por lo tanto, estaban inactivadas por ser un producto biológico. Estamos terminando el programa. Aquí hablan que la OMS clasifica como preocupante la variante descubierta en la India. Sí,
Aquí no ha llegado eso. No, aún no se ha detectado. Aquí hay un estudio citogenético, un estudio genético que se lleva a través de las variantes que se van llegando al país. En el IBIC hay un extraordinario laboratorio allí. Ya ellos deben estar pulsando la posibilidad de que eso esté circulando en Venezuela. Y básicamente han demostrado que esa variante tiene una velocidad altísima. La variante original tenía una capacidad de reproducción o la patología de 1.7, que era la variante que venía original. Luego pasó, por ejemplo, la variante brasileña P.1 hasta 2.3, 3 veces la posibilidad de infectar. Esta supera al doble esa posibilidad de infección. Entonces eso genera preocupación porque a mayor velocidad, mayor capacidad de mostrar nuevas mutaciones de virus. ¿Cualquiera puede acceder a una vacuna que la necesite? ¿A cualquiera debería, de acuerdo al derecho internacional por el principio de equidad, pero la única garantía la da el Ministerio de Salud, que es el distribuidor autorizado para este programa. ¿Y a dónde vas tú? ¿Vas al ministerio? ¿Vas a una farmacia? ¿Vas a dónde? Tendría que esperar que se establezcan los cupos de vacunación. Y mientras tú esperas, se está muriendo la gente. Bueno, el señor ministro nos ha dicho que a través del mecanismo Patria ellos tienen capacidad de detectar a 21 millones de venezolanos para distribuir vacunas. Les hemos dicho que el resto de los venezolanos están fuera. Por lo tanto, debería incluirse a todos los venezolanos y aquí realmente la limitación es el número de vacunas que tenemos para cumplir el programa. No hay vacunas. No hay vacunas. Bueno, consejo final para tu gente. El consejo es que la mejor vacuna es la protección. Mientras no tengamos la vacuna y cuando tengamos la vacuna tenemos que seguir con las medidas de barrera, el tapabocas, la utilización de una mascarilla al salir a la calle, el doble tapabocas es lo recomendable en este momento, lavarse las manos frecuentemente y evitar las reuniones masivas con grupos sociales. Dieta, nada. No, la dieta puede ser reforzar los mecanismos de alimentación adecuados. Tenemos un grave problema de desnutrición en Venezuela y eso también incide negativamente en la capacidad de producir resistencia inmunológica. Por lo tanto, tenemos que tomar en cuenta que los programas de nutrición, por ejemplo, que están ofreciendo organismos multilaterales para cubrir a nuestra población escolar, deben arrancar de forma inmediata. Esa enfermedad ataca igual a hombres que mujeres, a niños, viejos. Sí, bueno, en Venezuela, en todo el mundo, la mayor incidencia está por encima de los 50 años. Y se ha demostrado que la patología cursa más agresivamente en hombres, en mayor porcentaje también. Cuídese. Gracias, doctor. Gracias a usted, amigos televidentes. Nos veremos aquí la próxima semana.